Buenas noches, profesora Delber Álvarez, a su orden. Voy a tratar el tema de los indicadores en la confiabilidad de los sistemas industriales. El primer concepto del análisis de los indicadores tiene que ver con el Mean Time Between Failures. Tiene que ver con el tiempo medio entre fallos. Ese concepto es matemático, es estadístico y tiene que ver con el tiempo que transcurre entre una falla y la siguiente en un equipo reparable, en un sistema productivo. La interpretación indica que un alto tiempo medio entre fallos indica que que el equipo es más confiable y es menos propenso a fallar. Cuando se tiene el valor identificado, la frecuencia es conocida, entonces se recomienda que al 70% de este tiempo se puede anticipar ejecutando un plan de mantenimiento, inspecciones que lleven a garantizar de que este fallo no afecte el proceso productivo de manera sorpresiva. Este cálculo se obtiene dividiendo el tiempo total de funcionamiento de un equipo entre el número de paradas. El tiempo medio entre fallos en este esquema representa la línea oscura de lunes a viernes en un plan de producción de 105 horas. En esa semana, aquí se puede ver en el color verde el tiempo de operación normal y con los números. El número 1 indica que ocurrió una parada luego del arranque de 2 horas. Transcurrida la operación, luego de esa parada ocurrió la segunda parada de 4 horas. Vuelve a arrancar el sistema productivo, se detiene por tercera vez por 5 horas. 5 horas de parada. Aplicando la fórmula matemática, entonces tenemos que la ventana de operación o el plan de producción, el total 105 menos el tiempo de inactividad, que sería la suma de las tres paradas, 5 más 4 más 2 da 11, entre el número de fallas, da un total de que sería 3, da un total de 31 horas. Esa sería la frecuencia de parada que se estima aplicando este método. Otro indicador es el Mean Time to Repair. Es el tiempo medio para reparar. Este tiempo es el promedio que se tarda para reparar el equipo después de una falla. En su interpretación, un valor bajo significa la eficiencia, la calidad del servicio y el impacto positivo sobre la parada. Es decir, que un bajo tiempo en reparar, por supuesto que se está haciendo más eficiente, aunque la parada sea un indicador negativo, pero se está analizando ese tiempo de impacto para irlo minimizando. Por eso el estudio. El cálculo se obtiene el tiempo total de reparación entre el número de reparaciones. Acá tenemos un gráfico del mismo sistema que vimos ahora, un plan de producción igual de 105 horas, ocurrieron tres paradas. Entonces el análisis dice, aplicando la fórmula, que el tiempo fuera de la operación o el tiempo de reparación sería la sumatoria de las tres paradas, sería 2, 4 y 5.
Esa es la cantidad de horas de parada que tuvimos. Entre tres fallas da un total de 3 horas con 36 minutos. Ese es el tiempo que en promedio se estima se está utilizando en reparación. Entonces ya tenemos con el indicador, el primero que estudiamos, la cantidad, cada cuánto se va a presentar el fallo, y aquí tenemos el promedio de tiempo que se está utilizando en esa reparación. Aquí tenemos un esquema escrito, un análisis que se hace en un periodo, el mes de mayo del 2023, a un solo equipo, el motor eléctrico de un sistema de mantenimiento del GEMAO, 4 fallas detectadas en un periodo, los tiempos necesarios para reparar la falla. Entonces estamos analizando el motor eléctrico, la cantidad de horas que se utilizaron para repararlo, y vemos que ha habido variaciones. La primera falla de ese motor duró 5 horas, luego 6, luego volvió a parar 8 horas, luego volvió a parar 5. Hacemos el estudio del tiempo de parada y tenemos que da un promedio de 6 horas. Entonces, en base a ese estudio, podemos ir aplicando nosotros sistemas de mantenimiento para ir disminuyendo el tiempo de intervención de la parada de ese equipo. Aquí podemos ver nosotros un esquema similar. Aparece la cantidad de horas, los meses y la variación. Por supuesto que el indicador a mayor, a menor tiempo de reparación, por supuesto que va a haber mayor disponibilidad y va a haber mayor cantidad de horas que se dediquen a la producción de un sistema. Está relacionado con la confiabilidad. La confiabilidad como concepto también tiene que ver con la matemática, porque es la probabilidad de que el equipo funcione correctamente durante un tiempo específico. Y por supuesto que una alta confiabilidad va a indicar la robustez, la calidad, la capacidad que tiene el equipo para contar con él. Por supuesto, sin que tenga fallos. Está asociado a la disponibilidad del equipo y de que el equipo pueda cumplir una tarea. Eso se ve comúnmente con las marcas de carro, que uno tiene la confianza del equipo, tiene menor cantidad de fallos y soporta las condiciones de operación. La confiabilidad está asociada también a una fórmula matemática donde incluye lambda, que es la tasa de fracaso, pero también está relacionada con el tiempo, y la unidad debe ser de horas o días. Matemáticamente se usa el logaritmo, el número Euler, que es una constante 271, elevado a la tasa de fracaso, pero nosotros queremos identificar la confiabilidad no como fracaso, sino como un éxito, como una oportunidad de mejora. Entonces, en este caso se usa con el signo negativo. Dijimos que R es la confiabilidad del equipo en el tiempo. La base del logaritmo natural, que es 2.7, la tasa de fallo del sistema, el periodo, que es T. Aquí se observa el comportamiento exponencial de la confiabilidad en 4 periodos en meses. Aquí se hace un ejemplo imaginario de 4 fallas en 116 horas.
Se resuelve la ecuación y tenemos que esta probabilidad se va a llevar a un año, por eso se indica el 360. El resultado indica multiplicado por 100 para que dé el 33.9%, indica que la probabilidad de que el equipo esté activo y no presente falla es del 33.9%. Es baja. Otro concepto muy relacionado a la confiabilidad es la disponibilidad. Y es la capacidad de un elemento de estar en condiciones para ejecutar la función relacionada con un tiempo. E indica la capacidad que tiene para estar disponible cuando se necesita. Su fórmula matemática tiene que ver con el MTBF, el tiempo promedio entre fallas y más el tiempo de reparación por el 100%. La fiabilidad es un concepto muy asociado también a la confiabilidad, pero este se refiere a la capacidad propia del equipo para funcionar sin fallos. Se centra en la consistencia y en la ausencia de los fallos. La ISO 9000 tiene un concepto que lo asocia con la probabilidad, con la estadística. Y entonces se refiere a ese componente para que desarrolle durante un periodo de tiempo una tarea sin que ocurran los fallos y sea bastante confiable. Entonces, la fiabilidad incorpora a la ingeniería el término de la incertidumbre como en la instrumentación. Hay un espacio matemático que no se puede tener control definitivo. Hay un espacio de incertidumbre. La mantenibilidad se refiere a la facilidad con que se pueda eh, reparar el equipo o mantenerse. Y esa mantenibilidad se va mejorando con la experiencia, con el análisis estadístico, con los planes de mantenimiento preventivo que se hagan y con los resultados que den de los indicadores que se están estudiando. Todos los indicadores que se están planteando a continuación van a reflejar una correcta mantenibilidad cuando, por supuesto, los tiempos de operación sean mayores. Hay un ejemplo cuando de la necesidad del inicio de este concepto en el ejército americano, cuando ellos requieren el servicio de un contratista y necesitaban exigirle a esa contratista una calidad de servicio. A partir de ese momento, ellos van diseñando esos sistemas matemáticos que les permiten a ellos entender en el tiempo de que el equipo o el servicio que están recibiendo es de la calidad que ellos requerían. Está relacionada el concepto y la definición. Sabemos de este ejemplo, por ejemplo, una máquina que trabaja 5 horas, 5.000 horas en 2 fallas consecutivas y el tiempo promedio se repara es de 8 horas. Entonces, la disponibilidad tiene que ver, aplicando la fórmula, 5.000 entre los 5.000 da un 99.84%. Es decir, la disponibilidad de la máquina es bastante alta.
el impacto de esas 8 horas de parada, pues es mínimo con respecto a la operación. La tasa de fallos o de avería es el indicador que yo seleccioné como complemento a los otros indicadores. Es un indicador que nos dice la frecuencia con la que el equipo o sistema en un periodo de tiempo determinado se expresa constantemente. Hay varios patrones. Aquí podemos ver la tasa de avería, la fase de juventud, la fase de madurez, la fase de envejecimiento. Tiene que ver con el tiempo donde se arranca el equipo, donde él agarra su ritmo de trabajo normal y cuando empieza a envejecer y aumentar las fallas. Aquí aparece a mano derecha 4 curvas de la bañera relacionadas a 3 componentes. Uno de los más interesantes es el software. Un software cuando sale a servicio o se vende, por supuesto que tiene alto tasa de fallos y a medida que ocurren las actualizaciones, estabilizan y a través del tiempo tiene una operación favorable. Aquí aparecen varias curvas de diferentes modos de fallo o varios fallos, pues. Muchas gracias.